Fuentes Mantilla, soy profesor adscrito al Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco y estoy impartiendo la materia de estadística aplicada a la administración. Para tal efecto, toda vez que estoy en el posgrado en administración, voy a analizar, sugiero que los alumnos analicen un artículo científico como el que a continuación vamos a realizar. El artículo se intitula Un modelo econométrico de la demanda de tortilla de maíz en México 1996-2008. El objetivo de la presente sesión es ver cómo la estadística, concretamente la técnica de regresión de mínimos cuadrados, nos puede ayudar a identificar cuáles son las variables que inciden en la demanda de tortilla de maíz o incidieron del 96 al 2008. El resumen del presente artículo dice más o menos así: la tortilla de maíz es un alimento fundamental en la dieta de los mexicanos. Sin embargo, su demanda disminuyó 36.7% de 96 al 2008. El objetivo de este estudio fue identificar y medir por estratos de ingreso los principales factores económicos que afectaron la demanda de este alimento en México. Para ello se estimaron 3 modelos uniecuacionales del comportamiento de su demanda utilizando datos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto por Hogares y Banjico. Los resultados indican una respuesta inelástica de los consumidores a los cambios en el precio de la tortilla, el gasto y los bienes relacionados, por lo que la tortilla se comporta como un bien normal inferior para los estratos referidos. Asimismo, el frijol, el porcino, el bovino, la salsa, que está constituido por chile, tomate y cebolla, y el queso, funcionan como complementos de la tortilla, y el pan, el arroz y la papa como sus sustitutos. Todo artículo cuenta con una introducción en el cual, a grandes rasgos, podemos decir que la tortilla es un alimento fundamental en la dieta de los mexicanos, es la forma más común de consumo y representa el 38.8% de las proteínas, el 45.2% de las calorías y el 49.1% del calcio del alimento diario de la población mexicana. En las zonas rurales provee aproximadamente el 70% de las calorías y 50% de las proteínas ingeridas diariamente por la población. Para poder nosotros conformar el modelo de la demanda de tortilla, se tuvo que recabar la información del precio internacional de maíz. Aquí podemos ver el referente al maíz blanco. Del 96 el precio internacional fue de 126 pesos, precio medio rural 1886, y así hasta el 2008, donde el precio internacional fue de 275.14 y el precio medio rural de 1602.58. Estos datos son importantes para poder correr el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos identificando la importación y producción del maíz blanco y amarillo en México de 97 al 2008. Aquí se ve claramente la información en este sentido. Por otro lado, también podemos ver el cambio en la inflación del índice nacional de precios al consumidor para la tortilla del maíz del 96 al 2008. En el cuadro 3 y en el cuadro 4 vemos el ingreso real per cápita diario. Esta información, repito, es muy importante porque si no, no pudiéramos hacer el análisis estadístico. Y en el cuadro 5 vemos el consumo per cápita diario de la tortilla de maíz por kilogramo para el tercer trimestre de cada año del 96 al 2008. Aquí se ve claramente, ¿verdad? Para bajos ingresos, consumo per cápita es de 0.3143, clase media 0.2957 y altos ingresos 0.2264. Claramente la clase de el consumo de bajos ingresos es mayor que el de altos ingresos. En el cuadro 6 vemos la cantidad de tortillas promedio adquirible con un salario mínimo del 97 y 2008. Aquí podemos ver que
los kilos de tortilla por salario mínimo van disminuyendo del 97, que era 11.31 kilos, hasta 5.68 kilogramos por salario mínimo. Entonces ha caído el poder adquisitivo del de las personas en el país. Dentro del marco teórico, en el artículo podemos ver que la demanda agregada total o de mercado de un producto agrícola se define como una relación entre la cantidad demandada y sus variables determinantes, como lo son el precio del producto, los precios de los productos relacionados, sustitutos y complementarios, el ingreso disponible y su distribución, la población humana por tamaño, edad y área geográfica, los gustos y preferencias de los consumidores, las expectativas de los consumidores y la promoción. Este concepto expresado como una función para el periodo T quedaría como sigue, que la demanda agregada está en función a dichas variables. Cabe destacar que en la presente sesión vamos a determinar o estimar dicha demanda para los tres estratos, bajo, medio y altos ingresos. Aquí estamos viendo en esta parte lo referente a las elasticidades de la demanda, que son importantes en este artículo, pero vamos a resaltar más la parte estadística. Todo esto vemos que es la teoría de la elasticidad. Bueno, vámonos a la sección de materiales y métodos. Aquí estamos detallando cómo obtuvimos la información. Se obtuvo el gasto de tortilla de maíz para 10 deciles de ingreso, de acuerdo a la encuesta nacional de ingreso-gasto por hogares, del 96 al 2008. Se dividieron entre el precio nominal trimestral promedio que reportó el Banco de México para obtener el consumo correspondiente. Dicho precio se calculó promediando los precios nominales de los meses de julio, agosto y septiembre de los respectivos años. El consumo de los trimestres y años que no incluyó la encuesta generaron a través de tendencias de crecimiento del consumo de maíz blanco para tortilla de maíz. En fin, ya después de que nosotros analizamos cómo obtuvimos dicha información, viene lo siguiente. Las variables que se consideraron para conformar la demanda de tortilla de maíz en México para el total y sus diferentes estratos de ingresos, clase baja, clase media y clase alta, fueron los precios reales para el consumidor de tortilla de maíz, precio del frijol, precio del bovino, precio de la carne de porcino, precio del queso, precio de la salsa, precio de la papa, precio del pan y arroz. El presupuesto para consumo o gasto. Bueno, aquí se ve claramente cuáles son los, digamos que aquí hay un modelo para el consumo total, el CONTE, consumo de ingresos del primer estrato con I, para la clase media con 2 y para la clase alta con 3, con las variables que acabamos de describir. Los modelos de demanda fueron estimados a través del método de mínimos cuadrados con el paquete estadístico SAS 2003. El análisis estadístico de los resultados se realizó con base en los valores de los coeficientes estimados para cada ecuación, sus respectivas desviaciones estándar y los estadísticos T, R cuadrada y F. El análisis económico consistió en determinar si los coeficientes estimados para cada una de las variables económicas correspondieron con la teoría económica. Los resultados son los siguientes. Para la demanda total de tortilla y para la de la población de ingresos bajos, medios y altos, se estimaron modelos lineales de demanda, donde los modelos tuvieron un coeficiente de determinación igual o mayor a 0.98. Esto es muy importante. Aquí ya empieza el análisis fino de la estadística, porque el 0.98 pues quiere decir que explica de buena manera la demanda, las variables que conformaron dichas ecuaciones. Por su parte, las T's en su mayoría fueron significativas, es decir, mayores que las T's de tablas o mayores o iguales a 1. Aquí podemos ver en esta tabla que está, bueno, no está de manera horizontal, está de manera vertical. Podemos ver los coeficientes, ¿sí?,
de dichos modelos para la demanda total. Y bueno, sin embargo, a pesar de que los coeficientes para la salsa en el primer y tercer estratos y para el pan en este último no son estadísticamente significativos, de acuerdo a la parte estadística, sí lo son de acuerdo a la teoría económica, por lo que se decidieron incluir en dichos modelos. Aquí se ve claramente cómo la demanda total observada disminuye y la demanda predicha y la observada coinciden perfectamente, porque vimos que el coeficiente de terminación es casi de 1. En cuanto a las elasticidades, por ejemplo, aquí vimos que los que tienen asteriscos son significativos al 95%, y los que no tienen asteriscos son significativos al 90% o menos, ¿sí? Aquí se ve claramente que son inelásticos, o sea que el precio propio es de 0.38. Clase media está un poquito más, es menos inelástico. La papa, por ejemplo, representa mucha inelasticidad. Estos valores de la elasticidad se calcularon en base a las salidas de SAS de los diferentes modelos de demanda de maíz. Aquí se ve claramente el comportamiento del gasto trimestral de las familias mexicanas para los bajos ingresos, para la clase media y para los altos ingresos. Y tiende a caer, por ejemplo, aquí caen todos. Bueno, cae más significativamente el de altos ingresos en el 2006, 2007. Primero sube, ¿verdad?, los gastos, y luego cae. Esta información es importante siempre que se quiere ver las técnicas estadísticas de regresión lineal. Finalmente, las conclusiones, podemos decir que en estas la demanda de tortilla en México se comporta como un bien normal inferior, con elasticidad precio propia muy inelástica para los estratos bajos, medios y altos, y elasticidad gasto negativa e inelástica para los mismos estratos. Es por ello que al aumentar su precio real de 2006 a 2008, la cantidad demandada debió disminuir. Asimismo, una disminución en el gasto real de las familias para ese mismo periodo debió incrementar la cantidad demandada de la tortilla, por lo que este es un alimento idóneo en época de recesión debido a su bajo precio y valor nutritivo alto. Finalmente, las elasticidades estimadas de bienes relacionados para los tres estratos de ingresos son todas inelásticas, las cuales, conforme a la teoría, indican como complementos al frijol, al porcino, al bovino, a la salsa y al queso, y como sustitutos al pan, al arroz y a la papa. Bueno, pues con esto yo quise ilustrar que la estadística nos ayuda a resolver problemas varios, en este caso un problema agroalimentario importante, el consumo de tortilla. Lo pudimos analizar a través de los métodos de mínimos cuadrados. Muchas gracias.